Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, Maranata, sean todos bienvenidos una vez más a este programa, Punto Central. Hoy vamos a estudiar el punto central de la lección número 8, titulada La preeminencia de Cristo, donde analizaremos dos pasajes de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Y para eso quiero que me acompañes a orar. Amado y cariñoso buen Dios, Padre Celestial, tú nuestro consejero, nuestro amigo y nuestro maestro. Te pedimos, Señor, en este momento tu santa presencia para que tú puedas mostrarnos el punto central que se encuentra en esos pasajes. Ayúdanos, Señor, a vislumbrar a Cristo y a retener la atención. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amigos, vamos a comenzar con la preeminencia de Cristo. Y hay que ver qué significa de verdad que alguien tenga la preeminencia en todo. Todo esto, como lo dijimos, va a girar en torno a un pasaje muy específico, que es de la carta de los Colosenses, que intenta responder esa pregunta. Y bueno, podría ser que esto suene a ser el número uno, como el más importante, pero la idea que se concentra aquí es muchísimo más profunda, ya que no se trata de una posición en un ranking, sino de una posición única y sin comparación. Estos pasajes de Colosenses le asignan a Cristo una serie de títulos espectaculares. Y esa es la misión de hoy, comprender qué significan de verdad esos títulos, pues allí se encuentra el punto central. Estos pasajes nos muestran a Cristo como la imagen del Dios invisible, como el primogénito de toda creación y como la cabeza de la iglesia. Y atención, estos no son títulos honoríficos, pues cada uno describe una función. Y al entender estas funciones, logramos entender por qué tiene esa supremacía. Y todo eso nos conduce a un acto de reconciliación de todo lo que ha sido creado, una reconciliación universal. Así que vamos pues de lleno con el primer título, que sería la imagen del Dios invisible. Aquí se encuentra lo que es el versículo 15 de Colosenses 1, donde aquí encontramos el texto que nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, ¿qué significa imagen en este contexto? No es una foto o una estatua, ni siquiera una copia. La palabra griega eikon, que se traduce en este versículo como imagen, quiere decir una representación perfecta. Es como la marca que deja un sello sobre una cera, como pueden ver en la imagen. Una manifestación visible o una representación exacta de la naturaleza del original. Así que no es esencialmente un retrato de cómo se ve Dios físicamente, sino es mucho más que eso. Es una revelación de cómo es Dios, su carácter. Por esa razón, el apóstol Juan nos dice claramente en el capítulo 1, versículo 18 de su evangelio que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo, Cristo Jesús, es la revelación perfecta de cómo es Dios. Ahora, ciertamente es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como bien lo dice Génesis 1, versículo 26. Es decir, fuimos creados como seres pensantes, con raciocinio y capacidad de decidir, seres a través de los cuales Dios quería mostrarse o revelarse al universo entero, no solo físicamente, sino también que pensáramos y actuáramos como Él. Así fue diseñado el plan original, pero el pecado entró y alteró aquel plan. Es por eso que Dios llama a su pueblo en Levítico 11:45 a que sean santos como Él es santo. Es decir, un llamado de vuelta al plan original, tal cual Dios diseñó al ser humano, como una imagen o como un sello o una marca que mostrara a Dios al universo entero. Y ese, mis amigos, es el mismo llamado que nos hace Dios a nosotros en 1 de Pedro 1:16, donde el apóstol dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios ama revelarse. Y la manera más poderosa de revelarse es a través de la humanidad. Y por eso tenemos en la vida de Cristo la máxima expresión de esta declaración, ya que Él no tuvo jamás ninguna relación con el pecado, pues vino a vivir como un verdadero hijo de Dios, que no busca lo suyo, sino que se ha moldado a vivir conforme a la voluntad del Padre y busca mostrar al mundo entero lo que el Padre le ha dado. Y es por eso que Cristo pudo decir con total seguridad y autoridad, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. En estos pasajes encontramos a Cristo como la imagen del Dios viviente. Y aquí Cristo como hombre, viviendo como nosotros. Él siendo uno con el Padre, no buscando lo suyo, sino buscando lo que el Padre le ha enviado a decir, lo que el Padre le ha enviado a hacer. A mí me encanta esta cita que está aquí de la matutina a fin de conocerla del 1 de febrero, que nos dice que lo que él habla es para el pensamiento, es Cristo para el Padre invisible. Es decir, uno piensa y luego de pensar, uno habla, sale la palabra. Bien, así es la relación entre Cristo o entre el Hijo y el Padre. Así de estrecha. Él es la manifestación del Padre y es llamado la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, su divinidad revestida de humanidad, para que el hombre pudiera llevar la imagen del Dios invisible. Él dio a conocer en sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. ¿Se dan cuenta? Él, con su vida, con sus acciones, con sus palabras, con su carácter, nos vino a revelar cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo piensa Él. Maravilloso. Esto, por supuesto, nos lleva al siguiente punto, que se encuentra en el mismo versículo, donde dice que Él es el primogénito de toda la creación. Históricamente ha generado mucha confusión, ya que a primera vista parecería como que fue el primer ser creado, como que hubo un momento en el que no existía y luego fue creado antes de que todo lo demás. Pero este pensamiento sería contrario a otros como el capítulo 1 de Juan, donde el apóstol, hablando de Cristo como la palabra o el verbo, nos dice que en el principio estaba Él. Así que el problema surge por la diferencia en la interpretación del término primogénito, que aquí en griego es protótokos, pero en el contexto hebreo el término o el título de primogénito era mucho más que una orden de nacimiento, sino un título de rango, de honor y sobre todo de derechos de herencia. En otras palabras, ser el primogénito significaba ser el heredero principal. Por eso, el mejor significado para esta palabra es el de heredero supremo, en lugar del primero en llegar. Ejemplos bíblicos de esto tenemos a David, que fue el último de los 8 hijos de Isaí, pero que en los Salmos Dios se refiere a él como mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. E incluso de Cristo se habla como hijo de David. Otro ejemplo es el pueblo de Israel, que Dios lo llama mi primogénito. Así que ese título se trata más como un título de estatus, más que un título de haber llegado primero. En el contexto de Colosenses 15, este título apunta a que Él es el gobernante supremo sobre todo lo creado y también a que existía antes que la creación misma, algo claramente ya establecido desde la misma introducción del Evangelio de Juan, y que el mismo apóstol Pablo aclara en los versículos siguientes, diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios se anticipa a la falsa interpretación y afirma con total claridad a través del apóstol que todo, absolutamente todo, fue creado por Él y que Él es antes que todas las cosas, sacándolo de la categoría de ser creado para anunciarlo como el ser creador de todo. Y añade que todas las cosas en Él subsisten. Y eso es clave, porque no es que el creador hizo todo y lo dejó a la intemperie que camine solito. No. La palabra original en griego, sinistao, trae la idea de mantener unido, de fijar junto, lo que indica que Él es la fuerza activa por la cual el universo actúa perfectamente como fue diseñado. Esto lo refuerza claramente la carta a los Hebreos, donde nuevamente el mismo autor reafirma su postura, que acabamos de leer en Colosenses, donde, hablando de la relación entre el Padre y el Hijo, nos dice que Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder. Es la razón por la que existe noche y día, verano e invierno, lluvia y sequía y mucho más. Bien, podríamos decir que Él es el pegamento que hace que los átomos se junten o que une nuestras células que nos forman a nosotros. Y ese rol de sustentador conecta con el siguiente título, que es la cabeza de la iglesia. Ya que es lógico pensar que si Él sostiene todo el universo, también sostiene a la iglesia o a la comunidad de sus seguidores. Y por supuesto, este título de cabeza implica liderazgo y autoridad. Y en este versículo es maravillosa la relación que hace el apóstol Pablo, al decir que la iglesia viene a ser el cuerpo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, ya que un cuerpo sin cabeza no sirve, pues no puede hacer nada. Así que ahora entendemos por qué nuestro Señor Jesús mencionó con autoridad que separados de Él nada podemos hacer, ya que sin la cabeza nosotros como cuerpo nada somos. Y es que la cabeza, aparte de dar órdenes, es la que controla todo el cuerpo y lo regula de manera sincronizada y perfecta para que podamos vivir. Si se desconecta la cabeza, el cuerpo deja de funcionar y muere. Esa es la idea del apóstol que nos está compartiendo aquí. Cristo es la fuente de la cual el cuerpo recibe vida, fuerza, impulso y propósito. Y esto nos lleva a otro título que se encuentra en ese mismo versículo, el cual es el principio. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Y aquí se usa la palabra griega arché. Y no se refiere esta palabra solo al inicio de algo, llámese creación o existencia, sino a la fuente, al origen de donde emana todo. Por eso, esta palabra, así como aparece en el primer versículo del Evangelio de Juan, diciéndonos que en el principio la palabra estaba con Dios, también aparece en el primer versículo de toda la Biblia, diciéndonos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, allí está la fuente de todo. Y aquí se establece un paralelo directo entre la creación original y lo que la Biblia llama la nueva creación. Por esa misma razón, en este pasaje también se lo llama el primogénito de entre los muertos. Y ojo, que aquí tampoco se lo llama primogénito por haber sido el primer ser humano resucitado. Pues hay sólidas evidencias en su palabra de otros que resucitaron antes que él. Pero él es el primogénito porque su resurrección es la que tiene la máxima autoridad, ya que es esta resurrección la que abre la puerta a todas las demás, ya sea aquellas que en el tiempo sucedieron antes, como a las posteriores que sucederán en su segunda venida. Y si unimos las piezas, tenemos que Cristo es el iniciador o creador de todo cuanto existe. Así también, Él es la fuente de la iglesia y a través de la resurrección es el iniciador o recreador de la nueva creación, la cual inicia con su iglesia y que la concluirá con los nuevos cielos y nueva tierra que describen los últimos dos capítulos de toda la Biblia, después del milenio o la luna de 1000 años que tendrá Cristo y su amada esposa, la iglesia. Así que aquí tenemos una serie de títulos impresionantes. Él es la imagen perfecta de Dios. Él es el gobernante supremo y creador supremo, el sustentador del universo, la cabeza y fuente de vida de la iglesia. Y todo esto nos lleva a su gran obra final, la reconciliación. Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí, la magnitud de la reconciliación escala, ya que esa reconciliación no es solamente con la raza caída, sino con todas las demás, incluso como dice el texto, las que están en los cielos. Y eso nos lleva a analizar Ezequiel 28, Isaías 14 y Apocalipsis 12, que son los únicos 3 capítulos en toda la Biblia que nos señalan que el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal tuvo sus inicios en los cielos, cuando el corazón de Lucifer se llenó de autoestima y amor propio, ya que éste se estimó y se amó por encima de todo, y añoró sentarse en el mismo trono de Dios. Eso fue lo que lo llevó a separarse de Dios, y así empezó esa guerra en el cielo. Y pese a que en la Biblia tenemos poca información sobre esa guerra en el cielo, gracias al Señor, tenemos más duda en los testimonios del Espíritu de Profecía, en especial en el libro Historia de la Redención,
donde se nos dice Lucifer que él era el segundo al mando en el cielo, solo por debajo de Cristo. Y atención con lo que voy a decir, porque es ahí donde nace el problema de Lucifer, en el no querer estar por debajo de Cristo. Él no tenía un problema con el Padre, su problema era con Cristo. Él quería estar a la par del Hijo de Dios, entrar en el consejo de paz, poder sentarse en el trono para dirigir y gobernar. Él codició el lugar que le pertenecía solamente a Cristo. Se llenó de envidia y tuvo celos de la posición de Cristo y rehusó llamarlo Señor. En el mismo libro nos dice que el Padre convocó a todos los gustos angelicales y les explicó la preeminencia del Hijo. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Cristo ocupaba el primer lugar. Era la manifestación de su gloria, aquel quien cumplía y revelaba la voluntad del Padre. Él mismo, Cristo, ejecutaría su voluntad, la del Padre, ya que no haría nada por sí mismo, ya que no había en él ninguna estima propia. Pero Lucifer, pese a esa declaración, decidió seguir con sus ideas, abrazando el amor propio, en lugar de rendirse a Cristo y llamarlo su Señor. Y así pasó lo que ya sabemos, la expulsión de Lucifer del cielo, la entrada del pecado y la separación del hombre con Dios. Y atención, incluso pese a la expulsión de Lucifer del cielo, el tentador sembró muchas dudas en las mentes de los ángeles que no pudieron ser resueltas, sino hasta el evento de la cruz, donde comprendieron en qué consiste verdaderamente el amor y el plan de redención y reconciliación ideado por Dios. Pues vieron a su comandante supremo estar dispuesto a darlo y arriesgarlo todo, no estimándose en nada, desechando toda idea errónea del amor propio que Lucifer había hecho parecer como bueno, marcando una clara diferencia en lo que es digno y bueno. Y ese acto de amor inmerecido que nos ha llevado hasta nuestros días nos invita a mirar la cruz, pues de allí se efectuó la reconciliación y solo allí hay redención para nosotros con Dios, ya que es la sangre del pacto eterno la que nos limpia nuestras conciencias para que podamos servir al Dios único y anunciarlo como nuestro Señor. Justo aquello que Lucifer no estuvo dispuesto a reconocer en el cielo, pero que acorde a Filipenses 2 lo hará en su hora final. Pues a partir del versículo 9 en adelante, una vez que en los versículos anteriores se nos mostró que Cristo no se estimó en nada, eligiendo renunciar a todo y venir a hacerse siervo y sufrir la humillación para darnos a conocer el amor de Dios que supera todas las cosas, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, se nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, son los ángeles, y en la tierra, los seres humanos, y debajo de la tierra, los ángeles caídos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esta toda rodilla y esta toda lengua también incluye a Lucifer y los ángeles caídos, ya que Lucifer no quería llamarlo Señor a Jesús. Pero en la hora final de Lucifer, Lucifer declarará que el que se equivocó fue él y que Cristo es en verdad el Señor. Pero gloria sea nuestro Dios, que hoy el Señor nos ha dado su misericordia para que nosotros hoy podamos mirar a Cristo, contemplar a Cristo para poder reconocerlo como nuestro Señor. Y al reconocerlo como nuestro Señor y permitir que Él entre en nuestra vida, Él hará su obra y Él nos volverá a ser imagen y semejanza de Dios, ya que Él quiere habitar por completo en nosotros. Así que, mis hermanos, esto es el punto central. Dios quiere que podamos mirar a Cristo, reconocerlo como nuestro Dios y retornar al plan original para llegar a ser la imagen de Él, para que todo el mundo pueda conocer el amor de Dios a través de nosotros. Vamos entonces a orar para poder terminar este estudio. Amado y con eso buen Dios, te agradecemos, Señor, en esta ocasión por lo bueno que eres y por habernos revelado tu plan de salvación, por habernos revelado que todo existe en Cristo. Él es el principio y el final. Él es nuestro Señor, a quien queremos servir y a quien queremos adorar. Padre amado, te pedimos en esta ocasión que tú puedas
moldear nuestras mentes y corazones para contemplar a Cristo, reteniéndole la atención, para que Él venga, more y se dueñe por completo de nosotros. Permítanos, Señor, poder ser hechos más semejantes a Él, para vivir como Él y actuar como Él. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amigos, hasta aquí hemos llegado con este programa. Esperamos que usted le dé me gusta a este comentario si le ha gustado y lo comparta. Dios mediante, la próxima semana nos veremos por aquí. Dios bendiciones. Chao, chao.